Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en nuestra segunda parte del programa y me disculpan por allí que queremos seguir escuchando música, pero bueno, ya estamos listos para compartir con todos ustedes, pues en nuestra sección Bajo la Lupa, un tema sumamente delicado, un tema sumamente complejo que tiene que ver con la crisis humanitaria venezolana en nuestra edición número 590. Pero antes, quiero aprovechar para saludar a toda la gente querida que nos acompaña a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestros medios de comunicación social repartidos en buena parte del mundo, comenzando con la gente de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a nuestra gente de Onda 97.3 FM, la superestación, y para aquellos que están en Guayana, a partir del 15 de enero estaremos ya al aire de nuevo con nuestra casa matriz, la superestación de Puerto Ordaz. En los Estados Unidos envío un abrazo enorme a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a nuestro equipazo de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bajo la lupa el día de hoy, tal como se los había prometido, nos vamos ahora con Venezuela. Hay muchos elementos, sé que no nos va a dar tiempo, voy a tratar de ir directo al grano. Comenzamos por acá. La Asamblea Nacional Venezolana alerta a la comunidad internacional ante decisiones económicas de Maduro. Una nota además publicada por el Diario Nacional de Venezuela. La Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional Venezolana, no la constituyente, la verdadera, la legítima, rechazó este domingo las medidas tomadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, referente a las recientes fiscalizaciones por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos, o SUNDE, a 26 cadenas de supermercados en el país. Mediante un comunicado, la comisión explicó que la decisión de la SUNDE busca humillar a los venezolanos y exhortó a las organizaciones mundiales a estar atentas ante la situación económica que atraviesa Venezuela y las medidas que está tomando el gobierno nacional en esta materia. Y aquí comienzan a salir opiniones encontradas, una de ellas por parte del gobierno, es decir, o mejor dicho, lo que quieren expresar es, bueno, pero nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo al pueblo, incluso defendiendo a la clase media. Fuimos directamente a aquellos supermercados donde ellos adquirían estos productos y aún así tampoco quieren que les bajemos los precios. Se parece mucho, dicen, a aquel tiempo en el que se decía que iban a intervenir las escuelas en nuestros niños para introducir un currículum socialista, etcétera, y de allí que naciera la frase "con mis hijos no te metas". Eso por el lado del chavismo. Por el lado de la oposición, pues tiene toda la lógica en función a decir que no hay sostenibilidad en este tipo de saqueos controlados. A que quisiéramos que los precios estuviesen muchísimo más bajos, por supuesto, pero más allá de eso, quisiéramos que nuestro papel moneda tenga la suficiente capacidad para soportar los embates de un proceso de economía de libre mercado, el que no existe en Venezuela, por cierto. Tanto así que hasta la Conferencia Episcopal Venezolana ha dicho que esta constituyente es un engendro. Por supuesto, ustedes me dirán, pero me estás hablando de economía y ahora saltas a la política. Bueno, pero es que resulta que la Asamblea Nacional Constituyente es a partir de la propuesta de la primera combatiente, como le han dicho a la esposa de Nicolás Maduro, a la tía de los narcosobrinos, Ilia Flores, que el presidente Maduro debe presentar su memoria y cuenta, no sé cuál será la memoria y cuál será la cuenta, ante la Asamblea Nacional Constituyente y no por ante la Asamblea Nacional legítimamente constituida. Ya pasaron 2 años, señores, desde que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala electoral, no da respuesta alguna a lo que originalmente llevó a que naciera todo este desastre que estamos viviendo hoy. Ahora bien, ¿qué ocurre? Hablando del tema económico, que tiene que ser tocado desde distintas aristas, desde la política, desde la social, desde la cultural, desde la educativa, hay que otra vez contextualizar. Y comenzamos con algunos elementos. El primero
Y tengo 4 hojas, páginas completas con información. El primero es que la deuda externa venezolana asciende a 150.000 millones de dólares, es decir, 150 billones de dólares. Solo para este 2018, y me disculpan, tenemos que pagar aproximadamente 8.000 millones de dólares por concepto de deuda externa. Número 2. Venezuela es sin duda alguna el punto negro en América Latina, especialmente en Sudamérica en términos de desempleo. El desempleo ha llegado al 21% y mucho más dramático cuando resulta que ya no se habla de tasas de empleo formal, de empleo informal. No, es que aquellos que trabajan, y ustedes por favor me encantaría que me acompañaran con sus opiniones, aquellos que estén dentro, fuera de Venezuela, aquellos que sean venezolanos o no, ¿qué ocurre en sus países en torno al tema? Por ejemplo, el salario mínimo. ¿Les alcanza para vivir? ¿No les alcanza? ¿Qué hacen para rebuscarse, para conseguir el pan que necesitan para llevar a la mesa en sus hogares? Bueno, lo que les comento no es solo que ahora se habla del 21% de desempleo, sino que en aquellos que están formalmente empleados ganan pues abismalmente menos recursos que aquellos que han buscado por sus vías rebuscarse, o revendiendo productos que están controlados, o lamentándolo mucho en casos que afortunadamente no son la mayoría, pero ocurre también, han entrado también en procesos de prostitución, de robos, etcétera. La gente está desesperada, eso es lo que ocurre en Venezuela. El que gana formalmente, y aquí les tengo el cálculo además histórico de todo el 2017, el que gana hoy día salario mínimo devenga un total de $5.50 al mes. No al día, no a la semana, no a la hora, al mes. $5 es lo que puede ganar un venezolano promedio. Y para los que no entienden, digamos, ¿de qué estoy hablando? Que sé que no son venezolanos, Agustina Blanco, Ignacio Frenhagen, Mónica, que está por allí también, tanta gente querida. Bueno, yo les puedo dar un ejemplo personal. Hoy día, el salario mínimo integral de un venezolano promedio asciende a los 797.510 bolívares al mes. Escúchenlo bien, 797.000, para no confundirnos. Eso significa $5 mensuales. Cuando aún trabajaba en Venezuela, a principios del 2014, antes de salir al exilio, yo no llegaba a 30.000 bolívares al mes. Estamos hablando 797.000 contra 30.000 bolívares. Y en aquel tiempo, en la ya golpeada economía venezolana, al cambio lo único que ganaba era cerca de $400 al mes. Y les cuento, no estamos hablando de un salario mínimo, pero ganaba aproximadamente un poco menos de $400 al mes. Hoy día, un salario similar no te excede los $10 al mes. Pero continúo con este drama porque no solamente hablar del tema económico, sino las implicaciones que hay allí. Una contracción del 40% desde el 2013, una inflación que el Fondo Monetario Internacional había insistido en que para el 2017, y recuerdo al gobierno nacional desmintiendo al Fondo Monetario, que bueno, diciendo de todo de esta organismo que además, aunque dicen que es golpista, que se plega a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, aunque digan eso, es el mismo organismo que en sus informes destacó que Bolivia es el país número 1 en crecimiento. Tiene 10 años creciendo un promedio del 5% del PIB. Esa misma organización que alabó a Bolivia por sus 3 estrategias para crecer, que tiene que ver con el ahorro fundamentalmente, con la inversión y con la estabilidad financiera, bueno, ha dicho que Venezuela en el 2017 tendría una inflación, un decrecimiento aproximadamente 2 cifras porcentuales, refiriéndose al menos más del 10 al 12%, y además una inflación de cerca del 800%. Bueno, resulta que la inflación del 2017 ascendió al 2.616% en Venezuela. Imagínense que el Fondo Monetario Internacional se peló de tal manera, se equivocó de tal manera, que había pronosticado para el 2018 una inflación de aproximadamente el 2000%. Hoy día los expertos hablan,
y esto alarma y suena mentira, hablan del 10.000% de inflación. Continúo con este recorrido en este especial. ¿Cuál ha sido el costo humanitario de esta crisis? Bueno, más del 10% de la población venezolana ha abandonado su país. Primero la abandonaron los empresarios, personas que tenían mayor cantidad de recursos para poder irse a cualquier país del mundo. Estoy hablando a inicios del periodo de Chávez, sobre todo del 2000 al 2003, 2004. Luego vino la oleada de profesionales capacitados venezolanos, digamos también pisando a la primera. Luego del paro petrolero, Chávez comienza a limpiar. PDVSA es la primera bandada de profesionales venezolanos que tiene que huir hasta aproximadamente el 2013-14. Un poco más acá, y luego viene la tercera oleada, pues personas de escasos recursos, con muchas carencias económicas, que vieron en sus países vecinos la única oportunidad para salvarse y para salvar los suyos. Es que cada vez son más dramáticas las historias. Aquí le tengo una de una familia que ya les voy a contar un poco, de un par de familias que quieren, unos específicamente van al Perú y otros pues sencillamente están buscando recursos para poder salir a cualquier país que no sea su país de origen, Venezuela. Niños desnutridos. Estamos hablando que, por ejemplo, para Cáritas de Venezuela, organización internacional perteneciente a la Iglesia Católica, aproximadamente calculan que hay entre el 15 y el 22% de desnutrición infantil en Venezuela. Divídanlo entre la cantidad de millones de venezolanos y millones de niños para que conozcamos cuál es la alarma humanitaria que hay. Tan así que ellos atendieron el doble de la cantidad de los jóvenes desnutridos para el 2016 en el 2017. Y voy a comenzar a incorporar comentarios. Me disculpan que me he quedado acá en este material. Arsena, voy un poco más atrás a ver si tengo... Ok, Arsena nos dice, es que si en la política no hay nada, tenemos que hablar de todo. Qué dolor que de nuevo la Asamblea no hará nada. Lo que hemos visto estos días ha sido ruinas, están acabando con todo. Claudia Antonini nos saluda, está por allí. Luis Alberto Hernández Cumanas, un abrazo también para ti, Luis. Davis, Jorge Soto también. Elías Prato nos dice, las navidades fueron muy tristes, lo dijo el propio... el monseñor Diego Parra de la Conferencia Episcopal Venezolana, refiriéndose a esta Navidad profundamente triste, así lo dice Elías Prato también. El pueblo está pasando mucho trabajo, subió el transporte público, no se comieron las hallacas y los perniles que ofreció el gobierno, se volvieron puro cuento, así muchas otras cosas como la escasez de gasolina, por ejemplo, otro tema que por supuesto alarma. Ricarda dice, hay cosas que no se justifican. Si compras carne a 140.000 bolívares, el canal en canal dice, al deshuesarla, limpiar para vender, pierdes más de la mitad del peso. Sin embargo, los comercios fueron obligados a venderla al costo, por lo tanto la vendieron con todo, grasa, hueso, pellejo y causa perdida. Llegará un momento en que no se conseguirá insumos para comprar. Obviamente estas medidas desesperadas que toma el gobierno es para que sus adeptos con sus miserables bonos puedan comprar algo, aunque parecen langostas, han arremetido de tal manera que dejan los anaqueles pelados. Es una situación lamentable. Y fíjate, Ricarda, te agradezco el comentario. Da mucho dolor porque no quiero enjuiciar a aquellos que desesperadamente han aprovechado esta oportunidad para hacerse de lo que sea en estos anaqueles. ¿Y por qué lo digo? Porque el hambre es tal, la situación y la crisis es tal que naturalmente uno responde ante el estímulo, y el estímulo es pues que sencillo, me están colocando unos precios que sé que están destruyendo lo poco que queda, pero como sé que probablemente no los vuelva a ver, tengo que salir corriendo a matarme para conseguir lo que sea. Y eso es lo que ha ocurrido. No se trata incluso de decir que si somos salvajes o no, no, es que es una respuesta instintiva ante la gravísima crisis que vive el país. Fíjense que hablando justamente de lo que nos dice Ricarda, que te agradezco todo lo que nos has compartido, la FAO, ustedes recordarán este organismo de la ONU
que tanto alabó el propio Hugo Chávez. Bueno, la FAO ha dicho que los niños mal alimentados en Venezuela, hablando por ejemplo de una población infantil que tiene retardo en el crecimiento, esto se va a ver hasta generacionalmente lo que está ocurriendo. Bueno, para el 2015 se calculaba en 2.8 millones de niños que estaban mal alimentados. Para el 2016, ahora hay que esperar alarmantemente las medidas para el 17, o las mediciones, ya para el 2016 se hablaba de 4.1 millones de niños, de menores de edad que no están recibiendo los nutrientes necesarios, que no están creciendo. Y no solamente hablar de retardo en términos de crecimiento, sino lo que implica también en términos intelectuales, en términos de desarrollo motor, etc. Ahora, en el marco de todo esto, por ahí veo que Arkelly Trujillo nos saluda, nos dice feliz año. Raquel dice, ¿y qué han hecho Ledesma? Se olvidó de Venezuela y la señora Ortega. Bueno, la señora Ortega, mi querida Raquel, se reunió este día lunes con el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera. Recordemos que Piñera va a tomar posesión de su cargo en marzo, apenas a menos de 2 meses también. Y bueno, se ha reunido, recordemos, más de 40 países están a favor o pujando para que se habilite el canal humanitario. Y entre ellos destaca Piñera, que ha dicho que en plena reunión con Luis Ortega Díaz, ustedes saben que yo Luis Ortega Díaz la tengo en un sitial distinto al que de pronto algunos de ustedes la tienen. Yo sigo considerando que Luis Ortega Díaz es fue una funcionaria pública que participó en claras, descaradas violaciones a los derechos humanos, que se benefició del régimen chavista, que lamentándolo mucho destruyó hogares. Bueno, pare usted de contar, yo no creo que ella sea una persona de quien fiarse, pero de todas maneras, aunque no lo es, ganándose su pasaporte de testigo protegido, como siempre lo digo, bueno, ya ha sabido inteligentemente utilizar su posición. Se ha ido a Chile, se ha reunido con Piñera, y Piñera justamente en el marco de la reunión y además en la cual estuvo la prensa extranjera, ha dicho que la ayuda humanitaria es una prioridad para Chile y será una prioridad para Sebastián Piñera. Ahora, en el marco de todo esto también vale la pena, hay una nota, o mejor dicho, investigando en las redes, me consigo con aquellas personas que dicen, entonces, ¿qué hacemos? Porque en Venezuela pues no hay mucha posibilidad desde el punto de vista democrático, el punto de vista del voto, no porque no tengamos gente, sino porque sencillamente el que cuenta es el que gana, lamentándolo mucho. Bueno, Hugo Santaromita, un colega periodista a quien aprecio mucho, él hace una encuesta de ninguna manera generalizable. Los que saben de metodología no me crucifiquen, de ninguna manera pretendo decir que esta es la opinión del país, pero sí me pareció interesante compartirla. Hay un grupo creciente de venezolanos que dicen, aquí lo único que hay que hacer es aplicar sin duda alguna lo que tanto ha reiterado Ricardo Hausmann en torno a lo que sería un apoyo militar extranjero que conjuntamente con la oposición venezolana o el pueblo venezolano salgan de una dictadura que ya traicionó a la patria entregando los destinos del país a los cubanos. Bajo esa premisa, la pregunta de Santaromita era justamente si estaban de acuerdo con una intervención militar o no. Bueno, para el momento o al cierre de esta edición habían votado 3.500 personas. Insisto, no tienen ningún tipo de validez estadística, metodológica, pero igual la traigo para contextualizar todo lo que estamos hablando. Bueno, el 96% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con una posible intervención militar que apoye al movimiento, no sé si decirlo insurgente, en todo caso el movimiento que apegándose a los artículos 333 y 350 van o esperan rescatar o esperamos rescatar la democracia en el país. Ahora, pero retomando todo lo que hemos estado hablando en torno al tema económico, al tema del drama humanitario, bueno, resulta que la prensa alemana nos titula algo que pareciera ser el camino más claro, y es que con hambre comienza
el fin. La crisis social y humanitaria en Venezuela sigue ocupando a la prensa alemana en el comienzo de este 2018. Un año que para los venezolanos comienza bajo el signo del hambre cotidiana. El diario Neue Zeitbund registra los ataques de desesperados a camiones y supermercados en busca de víveres, lo que nos comentaba Ricarda hace minutos, y espera que el final de este fracasado experimento socialista no vaya a ser más sangriento. Cuando ciudadanos empiezan a atacar las estanterías casi vacías de los supermercados, que en cualquier caso venden solo lo esencial, es señal de que un Estado está entrando en una fase terminal. Durante años, Venezuela ha tambaleado al borde del abismo. El país que otrora vendió la imagen de querer ser un país modelo de socialismo democrático ha fracasado. Hablando, por supuesto, en la prensa alemana sobre la crítica situación de Venezuela, titulándola "Con el hambre comienza el fin". Y fíjense que continúo con este recorrido, voces que se han levantado no solamente de mandatarios de distintas partes de nuestro mundo. El actor, por ejemplo, Edgar Ramírez, también ha hablado de la crisis humanitaria, la cual rebasó el epíteto de crisis política, porque es que el gobierno, el régimen venezolano, sigue intentando disfrazar lo que ocurre en Venezuela, haciendo creer que se sigue tratando de una crisis política causada, entre otras cosas, por los que ellos consideran traidores a la patria y los gobiernos del mundo. El famoso eje del mal que dice el chavismo, que está concentrado, según ellos, entre Miami, Madrid y Bogotá. El hecho es que Edgar Ramírez también ha levantado su voz para decir que, en definitiva, esta crisis humanitaria le está costando la vida a tantos y tantos venezolanos. En paralelo, hablar de lo que significa el narcorrégimen y estas especies de élites, los eternos dialogantes, hablando también en torno a lo que pueda significar este proceso de diálogo para el 11 y 12 de este mes, en el cual tampoco se espera mayor cosa. Lo que sí se sabe, un secreto a voces, es que van a adelantar las elecciones presidenciales, es lo que más les conviene al régimen venezolano. Ahora, hablando de este drama, y nos queda poco tiempo, tuve oportunidad de conseguirme, y no uno, conseguí varios videos de familias venezolanas. Coméntenme si a ustedes les ha ocurrido o si algunos de ustedes está en esta misma situación. Recuerdo haber visto uno en particular, papá, mamá y una niña de no más de 10 años, que le pedían a los que los estaban viendo en este material audiovisual para que los ayudaran económicamente para salir de Venezuela. ¿Por qué? Porque la señora estaba embarazada, tenían una niña de 10 años, no tenían comida, no tenían medicina, no tenían oportunidad para poder adquirir lo más básico de la pirámide de Maslow, lo más básico, cubrir las necesidades biológicas. Conseguí dos videos más, todos pidiendo lo mismo: ayuda económica, preferiblemente en moneda fuerte, para poder salir desesperadamente del país. Mucho más dramático cuando me entero, y vamos a tener en este programa en América Noticia a uno de los familiares, cuando me entero que en las principales ciudades del país se están organizando vecinos completos. Imagínese usted donde vive, se pone de acuerdo con 3, 4 o 5 familias y todos trancan sus puertas, se alquilan un autobús para sentirse un poco más seguros porque todos se conocen, y se aventuran desde cualquier ciudad de Venezuela hasta Perú, que es el país que hasta el momento hay mayor cantidad de venezolanos, digamos, de esta última oleada, tratando de llegar para subsistir. El primer barrio venezolano en el exterior ha sido creado en Lima, Perú. Están durmiendo en albergues ya, y formalmente se han creado albergues en el Perú. Están llegando hasta allá, afortunadamente, las organizaciones de venezolanos. Mi querida productora también, que sé que está conectada, me hablaba de Argentina también, grupos de venezolanos que registran una bitácora de quienes están viniendo o quienes están viajando a estos países. Eso está ocurriendo. Venezolanos pidiendo dinero para poder escapar de cualquier manera. Inclusive muchos están cruzando la frontera hacia el Brasil, otros a través de Colombia, a ver qué pasa. Por supuesto, esto comienza a prestarse para secuestros, para prostitución, para trata de mujeres, trata de niños, etcétera. Tantas cosas que, lamentándolo mucho, forman parte de este drama que vive Venezuela. A ver,
Germán Reina nos saluda justamente, nos está escuchando. Mario Eugenio Hernández también, mi queridísimo colega, respetado colega Carlos Borges también nos saluda. Un abrazo para ti, bienvenido a tu casa. Carlos Rusconi, como siempre, nos dice: Ramírez es otro delincuente. Totalmente de acuerdo con Carlos. Es otro individuo que ha entendido que se tiene que ganar su pase de testigo protegido. Ese señor seguramente tiene tanta o hasta más información de la que tiene, por supuesto, Luis Ortega Díaz, y va a tratar de limpiarse la cara. Estuve escuchando por completo la entrevista que le hiciera a la W Radio y decía: es que ahora que he caído en desgracia tratan de inmiscuirme en casos de corrupción, siendo que yo soy un sencillo ingeniero eléctrico, mi esposa es abogado, tengo el mismo apartamentico, tuve que salir de Estados Unidos con mis propios recursos. Créanme, eso es lo que ha dicho este señor. Dice que no venga ahora a dárselas de redentor, justiciero, vengador de la justicia y la corrupción. Excelente punto el de Carlos. Los fondos son una aberración. Mariela dice: lo de Venezuela es tan grande que no hay palabras para tal dolor, tal desastre. Creo que son contadas las familias que quedan completas allá. Zuli Quiñones nos da el feliz año. La fiscal también nos dice Carlos Rusconi. Sin duda alguna, Carlos, y lo comentábamos más temprano, y van a seguir saliendo, porque cuando ya se ven perdidos, cuando ya entienden que no hay otra posibilidad, la única que queda es entregar parte, cuando correspondan los juicios a cada uno, entregar parte de lo que obtuvieron por malas vías, y además tratar de ganarse su espacio para poder vivir con una especie de asilo, disfrutando del resto del dinero que nos quitaron a ustedes y a mí, a los venezolanos en general. Bien, nos toca cerrar, quedaron muchas cosas por fuera. Resumo en esta segunda parte, dedicándole a la crisis humanitaria y económica en Venezuela. En 17 años, ¿ustedes saben cuántas veces ha aumentado el chavismo los sueldos? Bueno, 39 veces ha aumentado. En 4 años de Maduro ha aumentado 20 veces el sueldo en Venezuela. En el 2017 la aumentó 4 veces. En abril, 60%. En julio, 50%. En septiembre, 40%. En diciembre, 40%. El total de lo que gana hoy día un venezolano no excede los $5.50. Por lo pronto nos toca ya despedirnos de nuestra edición del día de hoy, la número 590, un programa bien activo. Gracias a todos por estar conectados el día de hoy conmigo, con toda nuestra gente, a los que nos escucharon a través de la radio, a los que nos están viendo a través del YouTube, y a ustedes un abrazo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan, y nos despedimos. Será hasta mañana a la misma hora. Los que se están conectando por primera vez, como siempre les invito a estar con nosotros. Llevamos para 3 años en nuestras ediciones de América en Noticias. Nos vemos mañana.